Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es jueves 10 de marzo y estamos estudiando la lección número 11, la cual el título es Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ese es el título también para el día de hoy. Jesús, el autor y consumador de la fe. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Dios eterno, por haber dado a su Hijo, para que a través de Él podamos ser salvos, para que a través de Él podamos conocer el camino, para poder llegar a tener vida eterna. Él es la vida. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor. Suplicamos sabiduría, Señor, para poder escuchar su voz, para poder comprenderla y atesorarla. Santo Espíritu, trabaje en nuestras mentes para que podamos así ser tierra fértil donde su palabra germine y podamos dar frutos para vida eterna. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, el autor, o sea, el creador. ¿El creador de qué? De la fe. Estamos hablando de la fe, así es de que Él es el autor, el creador de la fe, y además de eso dice, el consumador, o sea, el ejemplo, el precursor, el iniciador, el que nos ha dado a nosotros ejemplo de cómo podemos vivir mientras Él regresa. Él nos ha dejado ya iniciado el camino para que nosotros sigamos sus pisadas. Él es el guía, Él es el ejemplo, Él es el iniciador. ¿De qué? De la fe. Porque Él, recuerde, que aquí en la tierra, aunque Él es Dios, Él aquí fue 100% humano y vivió aquí en la tierra como humano para darnos ejemplo de cómo debemos vivir nosotros. ¿Qué es fe? Ya lo hemos estado estudiando. Es obediencia. Es obediencia
incondicional a la voluntad de Dios. Por eso, allí en el libro en Filipenses capítulo 2, encontramos cómo Él, siendo Dios, como dice allí en el capítulo 2, verso 6 en adelante, Él, o sea, está hablando de Jesús, el Verbo, el Hijo de Dios. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es fe? Es obediencia incondicional a la voluntad de Dios. El Señor Jesús fue obediente incondicionalmente a su Padre. Él nos ha dado ejemplo, por eso Él dice que Él es el autor y consumador de la fe. Ahora veamos qué nos dice en el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí hay una carrera que usted y yo debemos correr. Pero el Señor nos dice cómo la podemos correr para poder llegar a la meta. ¿Cómo la podemos correr para llegar a la vida eterna? Él nos ha dado el ejemplo. Él ya la corrió como humano y terminó victorioso. Y por eso es que ahora Él está sentado a la diestra de su Padre. Él nos lo dice: al que venciere, o sea, al que llegue a la meta, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Allí está el premio para todo aquel que persevere, haga la carrera como Él nos lo indica, con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Eso es lo que usted y yo necesitamos en esta carrera que hemos comenzado, la carrera del cristianismo. Vamos a encontrar muchos obstáculos. Solamente puestos los ojos en Jesús y con paciencia los vamos a poder sobrepasar. Así es de que nos dice: el clímax
de la exposición sobre la fe realmente llega con Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Sin mí no la podéis seguir para salir victoriosa. Él nos dice, sin mí nada podéis hacer. Por eso es que Él nos dice que tengamos los ojos puestos en Él, en hacer lo que Él ya hizo, seguir en el camino que Él abrió. Él nos dice en San Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 nos dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis ¿qué? Sus pisadas. No podemos ir adelante de Jesús. Nos perdemos. Tenemos que seguir tras Jesús. Y de esa manera seremos vencedores, corriendo la carrera con paciencia y puestos los ojos en Él. Pablo cierra allí capítulo 12. Pablo dice, cierra la carta porque la abre con Jesús, que el que ha de venir vendrá y no tardará. Y Pablo cierra con Jesús, el consumador de nuestra fe. Como dice Hebreos 12:2, Jesús es el autor y consumador de la fe. Esto significa que Jesús es quien hace posible la fe y es el ejemplo. Ya hablamos de eso. Él es el que hace posible, Él es el creador de la fe. Él es el autor de la fe y además es el ejemplo. Él es el consumador de la fe. Dice, y es el ejemplo que encarna perfectamente de qué se trata una vida de fe. Él obedeció todo lo que su padre le dijo. Él puso en alto el nombre de su padre en todo lo que él vivió. A eso nos llama Él, a todo aquel que ha iniciado la carrera a la meta de la vida eterna. Que seamos obedientes a todo lo que Él nos indique. Jesús dice, sigue diciéndonos la lección, Jesús es el autor de nuestra fe. Y aquí, al menos, veamos 3 sentidos, dice. En primer lugar, es el único que ha terminado la carrera en su sentido más cabal. Los otros que se mencionan en el capítulo anterior aún no han alcanzado la meta. Sin embargo, Jesús entró en el reposo de Dios en el cielo y está sentado a la diestra del Padre. Nosotros, junto con estos otros, reinaremos con Jesús en el futuro, cuando Él venga por sus redimidos. Él nos dirá, entra en el gozo de tu Señor. Si hemos llegado a la meta,
Allí será la premiación de la carrera de todos. Así es que, ¿cómo debe usted correr esta carrera? Puesto los ojos en Jesús, primeramente. Luego, debemos caminar la vida cristiana con paciencia. Luego dice, el segundo sentido, en segundo lugar dice, fue precisamente la vida perfecta de Jesús lo que hizo posible que estos otros corrieran su carrera. Si Jesús no hubiera venido, la carrera de todos los demás habría sido inútil. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el que abrió brecha, el que marcó el camino a seguir. Y es el que todos debemos seguir para llegar, porque de lo contrario no llegamos, nos extraviamos. Por eso es que la vida perfecta de Jesús fue lo que hizo posible que tú y yo podamos correr la vida cristiana y lleguemos a la meta y seamos victoriosos. Y finalmente Jesús es la razón por la que tenemos fe. Jesús es la razón. Él es el autor. Y ya nos dice, al ser uno con Dios, expresó la fidelidad de Dios hacia nosotros. Dios nunca se rindió en sus esfuerzos por salvarnos. Y por eso al final alcanzaremos la recompensa si no nos rendimos. Jesús corrió con paciencia y permaneció fiel, aunque nosotros dejemos de ser fieles. Él, por amor, corrió la carrera. Como Él dice, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, llegó hasta la cruz. Allí obtuvo la victoria para nosotros, para que usted y yo podamos llegar hasta el final. Y así vivir como Dios quiso desde cuando creó a Adán y Eva. Nuestra fe, dice, es solo una respuesta a su fidelidad. En definitiva, Jesús es el consumador de la fe porque ejemplifica perfectamente cómo se corre la carrera de la fe. Así que Jesús es el consumador porque Él es el ejemplo, Él es el iniciador y todos nosotros somos sus seguidores. Y puesto los ojos en Jesús, tomados de Jesús, llegaremos. No nos soltemos, no apartemos la vista de Jesús, corramos con paciencia. Y la paciencia es el fruto del Espíritu Santo. Es siendo templos y morada de Jesús como vamos a obtener la fortaleza para llegar a la meta. La pregunta aquí dice, en definitiva, Jesús es el consumador de la fe porque ejemplifica perfectamente cómo se corre la carrera de la fe. La pregunta que sigue es, ¿cómo la corrió?
dejó de lado todo peso al renunciar a todo por nosotros. ¿Cómo la debo de correr yo? Debo de dejar de lado todo. Todo lo que este mundo me ofrece. Debo de dejarlo. Y debo de tomar lo que Cristo me pide y me ofrece. Él nunca pecó, nunca. Jesús mantuvo su vista fija en la recompensa, que era el gozo puesto en Él, el deber a la raza humana redimida por su gracia. Así que soportó incomprensión y abusos, soportó la vergüenza de la cruz. Ahora nos toca correr a nosotros. Y aquí nos dice, aunque con nuestras propias fuerzas nunca podremos lograr lo que Jesús hizo. Con nuestras propias fuerzas no podremos llegar. Tenemos su ejemplo perfecto ante nosotros y por la fe en Él y manteniendo la vista en Él, seguimos adelante con fe, confiando en sus promesas de una gran recompensa. Eso es lo que debemos hacer. Así debemos de vivir. Y mire lo que tome la lección y vea la primera parte, el primer párrafo del día viernes. Dice, por medio de la fe llegaste a ser de Cristo. Y por medio de la fe tienes que crecer en Él, dando y tomando a la vez. Tienes que darle todo, tu corazón, tu voluntad, tu servicio, darte a Él para obedecer todos sus requerimientos y debes tomar todo a Cristo, la plenitud de toda bendición para que habite en tu corazón y para que sea tu fortaleza, tu justicia, tu eterno ayudador, con el fin de recibir poder para obedecer. Eso está en El Camino a Cristo, página 59. Así, vamos a ver qué más nos dice el espíritu de profecía para la lección del día de hoy. En la carrera celestial, todos podemos correr y recibir el premio. No hay incertidumbre ni riesgo en el asunto. Debemos revestirnos de las gracias celestiales y con los ojos dirigidos hacia arriba, a la corona de la inmortalidad. Tener siempre presente el modelo. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Debemos tener constantemente presente la vida de humildad y abnegación de nuestro divino Señor. Y a medida que procuramos imitarlo, manteniendo los ojos fijos en el premio, podemos correr esa carrera con certidumbre, sabiendo que si hacemos lo mejor que podamos, lo alcanzaremos con seguridad. Ya que tenemos este gran incentivo, no podemos correr con paciencia la carrera que nos es propuesto, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Él nos ha indicado el camino y ha señalado todo el trayecto con sus pisadas. Es la senda que Él ha recorrido y podemos experimentar con Él la abnegación y el sufrimiento y andar en esa senda señalada por su propia sangre. Eso se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 320. Sin su gracia, nuestros esfuerzos no producirán beneficios duraderos. Seremos vencedores por medio de la gracia de Cristo. Por los méritos de su sangre seremos contados entre aquellos cuyos nombres no serán borrados del libro de la vida.
Los que logren la victoria finalmente vivirán una vida que se equipara con la de Dios y se ceñirán la corona del vencedor. Puesto que nos aguarda esta grande y eterna recompensa, deberíamos correr con paciencia la carrera, mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Todo lo que mancha y contamina el alma debe desaparecer, debe ser limpiado el corazón. Debemos saber lo que significa participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por causa de la concupiscencia. O aceptarán la gran provisión de la salvación y por los méritos del infinito sacrificio hecho en favor de ustedes, llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Dios dio a su Hijo unigénito para que por medio de su vergüenza, sufrimiento y muerte, ustedes pudieran tener gloria, honor e inmortalidad. Eso está en Cada Día con Dios, página 173. Renunciad a vuestra confianza propia y a vuestra suficiencia propia, hermanos. Seguid al manso dechado. Tened siempre a Cristo presente y recordad que es vuestro ejemplo y que debéis andar en sus pisadas. Mirad a Jesús, autor de nuestra fe, quien por el gozo que le fue propuesto soportó la cruz, despreciando la vergüenza, sufrió la contradicción de los pecadores por causa de nuestros pecados. Fue una vez el cordero manso, herido, golpeado e inmolado. Por lo tanto, suframos alegremente algo por amor de Jesús. Crucifiquemos diariamente el yo y participemos aquí de los sufrimientos de Cristo a fin de que seamos participantes con Él de su gloria y seamos coronados de gloria, honor, inmortalidad y vida eterna. Eso está en Primeros Escritos, página 113. Así que, mis queridos hermanos, la lección del día de hoy nos hace el llamado. El ejemplo nuestro es Cristo Jesús. Él nos lo dijo. Ejemplo os he dado, para como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Usted sigue a Jesús. Mantenga su vista puesta en Él. Y Él nos dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz diariamente y sígame. ¿Quiere llegar usted a la meta? Siga ese consejo. Que el Señor les bendiga. Tengan buen día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.